Buenas noches, qué gusto saludarles. En esta noche vamos a hablar sobre el tema de los títulos de crédito. Quiero decirles que estos títulos los encontramos regulados en el Código de Comercio. Su concepto lo encontramos en el artículo 385, el cual establece que son títulos de crédito todos los documentos que incorporan un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. Los títulos de crédito tienen la calidad de bienes inmuebles. ¿Por qué? Esta característica es porque dichos títulos se pueden trasladar de un lugar a otro sin el menoscabo de los mismos. Por tal razón, son bienes muebles. Dentro de los requisitos que deben de contener estos títulos, son los que están regulados en el artículo 386 también del Código de Comercio. Cabe destacar que estos son los requisitos básicos, porque veremos más adelante que dependiendo del título que se trate, entonces es necesario agregarle ciertos requisitos más adicionales, ¿verdad?, a los del 386, pero eso lo veremos posteriormente dependiendo del título del que estemos hablando. Vamos a enlistar algunas características o requisitos que deben de contener estos títulos de crédito. Como bien dije, estos están regulados en el artículo 386 y el primer requisito es el nombre del título del que se trate. Esto significa que en el encabezado del título es importante y es necesario que sí se consigne el nombre del título del cual se está tratando. Si es un certificado de depósito, si es una carta aporte, si es un conocimiento de embarque, es importante hacer esa diferencia, ¿verdad? Tiene que tener el nombre porque este va a ser el distintivo entre un título y el otro. Enseguida encontramos que es importante que tenga la fecha y el lugar de la creación, los derechos que el título incorpora. Esto es de suma importancia porque necesitamos saber, ¿verdad?, qué clase de derechos son los que contiene ese título, ¿verdad?, para poder saber qué es lo que vamos a reclamar, porque si no, no sabríamos entonces qué derechos son los que nos faculta el poseer un título de esto. Entonces es importante que sepamos, ¿verdad?, que se consigne ahí el lugar y la fecha de cumplimiento o ejercicio de tales derechos. Esto es porque hay algunos títulos de crédito que, aparte de la fecha del cumplimiento, también se establece, ¿verdad?, el lugar donde se va a cumplir la obligación que se incorpora en dicho título. Y quinto es la firma de quien lo crea. Y en los títulos en serie dice, podrán estamparse firmas por cualquier sistema controlado, es decir, digital, ¿verdad? Pero también deben de llevar, dice, por lo menos una firma autógrafa. Cabe destacar que estos títulos se clasifican, y vamos a ver que la clasificación de estos es la primera, es de que estos títulos se pueden crear a la orden primeramente, o emitir, perdón, se pueden emitir a la orden. Y los títulos creados a favor de determinada persona se presumirán, a la orden, y se transmiten mediante endoso y entrega del título. Bueno, el endoso pues ya conocemos cómo es, ¿verdad? Es importante que firmemos nosotros en la parte de atrás del título, si fuera un cheque, por ejemplo, que es lo más común y lo que conocemos nosotros en general como título de crédito. Es importante poner el nombre de la persona, del titular, ¿verdad?, del derecho o del título, el DPI en la actualidad y la firma, ¿verdad?, de quien lo está endosando. Luego tenemos los títulos emitidos al portador. Estos títulos, los títulos emitidos al portador, estos son los que no son emitidos a favor de persona determinada, aunque no contengan la cláusula al portador y se transmiten por la simple tradición, ¿verdad? Entonces, sabemos, ¿verdad?, que se le consigna el título al portador, entonces quien
lo tenga, ¿verdad? Quien lo posea, quien lo tenga en su poder, este es el dueño prácticamente de los derechos que el título incorpora. Y por último encontramos que tenemos los títulos que son emitidos, o los nominativos, ¿verdad? Los títulos de crédito nominativos son aquellos que sí son emitidos a nombre de una persona en particular, ¿verdad? Es decir, este no va a ir ni al portador ni a la orden, sino que se va a consignar el nombre de la persona a quien se le atribuyen los derechos que incorpora dicho título. Es decir, si fuera nombre de Rafael Monzón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces este es el título nominativo porque solo él es el dueño de los derechos que ese título incorpora. Por más que yo quiera reclamar esos derechos, no puedo, ¿verdad? Porque no está mi nombre. Perdón. A menos de que este título sea negociable y que lo endose a mi nombre. Entonces ahí sí se puede endosar de esa manera. Sí se puede trasladar o transferir los derechos que incorpora cualquier título de crédito, ¿verdad? A diferencia de a la orden o al portador. Dentro de estos títulos que estamos hablando podemos encontrar la letra de cambio. La letra de cambio es un documento mercantil mediante el cual una persona o empresa queda obligada a pagar una cantidad de dinero determinada a otra persona en un plazo preestablecido. En otras palabras, este es un título de valor que garantiza una deuda entre dos personas. Como les decía al inicio, en este tipo de documento es importante agregar otros requisitos adicionales a los del artículo 386, los cuales los encontramos en el artículo 441 del Código de Comercio. Y los requisitos adicionales es de que se debe de consignar la orden incondicional, de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado y la forma de vencimiento de dicha letra de cambio. Notamos que es importante agregar este tipo de requisitos, ¿verdad?, adicionales. Y de la misma manera veremos, ¿verdad?, de que hay otros requisitos que también deben de agregarse dependiendo del documento o el documento del cual se trate, o del título de crédito del que se trate. Vemos que la letra de cambio tiene una clasificación y esa la encontramos en veamos, ¿dónde está? El artículo 448, ahí se regula la letra de cambio domiciliada. En esta, ¿verdad?, el creador o el librador de la misma puede señalar como lugar de pago cualquier lugar o cualquier domicilio para pagarse. Y luego está la letra de cambio documentada. Esta se establece el artículo 450 de que se trata de la inserción de cláusulas, documentos contra aceptación o documentos contra pago o indicaciones. Entonces hay una diferencia entre una y otra, como podemos notar. Otro de estos títulos de crédito es el pagaré. Vamos a ver que el pagaré es un título de crédito que contiene la promesa incondicional de una persona denominada suscriptora de pagar a una segunda persona llamada beneficiaria o tenedora una suma determinada de dinero en un determinado tiempo o en un tiempo predeterminado, mejor dicho. Vamos a ver que el pagaré también tiene requisitos adicionales a los del 386, como lo vimos con la letra de cambio. Entre estos requisitos podemos encontrar que son dos, ¿verdad?, los adicionales. Número uno, esto los encontramos en el artículo 490 del Código de Comercio. El requisito número uno es la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Segundo, ¿verdad?, el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago, es decir, al beneficiario. Es necesario consignar este tipo de
de datos, ¿verdad? Dentro del el certificado de crédito, perdón, o el título de crédito. Si nosotros vemos dentro de los requisitos del artículo 386, pues no figuran estos. Entonces sí es importante agregarlos, porque si no, no sabremos, ¿verdad?, la cantidad que deba pagarse ni a quién se tenga que pagársele, ¿verdad? Entonces, como sirve para la persona que tiene la obligación de pagar, también es importante que la tenga para la persona que va a reclamar el derecho que incorpora dicho título, y para ello es importante se consignen estos dos datos o requisitos. El siguiente título de crédito es el cheque, y el cheque lo encontramos regulado en el artículo 494 del Código de Comercio, el cual establece que el cheque solo puede ser librado contra un banco en formularios impresos, suministrados o aprobados por el mismo banco, el banco que los emite, ¿verdad? Ellos son los responsables, ellos son los autorizados. El título dice que en forma de cheque se libere en contravención a este artículo, no producirá efectos de título de crédito. También este título de crédito tiene requisitos adicionales, y igual que el pagaré, son dos adicionales a los del 386. Y el requisito número 1 que hay que agregar es la orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero, y segundo, el nombre del banco librado. Es importante consignar estos dos requisitos. Y vamos a ver, ¿verdad?, que este título de crédito también tiene una clasificación, y dentro de ellos vamos a encontrar el cheque cruzado. Por cuestiones de tiempo y para no alargar mucho el video, pues no voy a explicar mucho de qué se trata cada cheque, ¿verdad? Pero es importante que sí conozcamos su clasificación. Y como bien decía, existe el cheque cruzado, el cheque para abono en cuenta, el cheque certificado, que no es lo mismo que el cheque de caja, ¿verdad? El cheque con provisión garantizada, y luego de los cheques de caja, o el cheque de caja, o también conocido como cheque de gerencia. Después están los cheques de viajero, y así sucesivamente, ¿verdad? Hay una clasificación bien amplia de estos cheques. Me llama mucho la atención que exista esta clasificación. Yo antes de estudiar Derecho Mercantil, pues no conocía, sino solo uno. Pensaba que uno era el cheque y otro era el cheque de caja y nada más, ¿verdad? No sabía que existía este tipo de cheques, y podemos ver que estos también se pueden emitir a la orden, se pueden emitir nominativamente o al portador. Cabe resaltar que también se puede hacer esa clasificación en cuanto a la forma de circular. Otro título de crédito son los certificados de depósito y bonos de prenda. Estos certificados de depósito se emiten a consecuencia de depositar cierta mercancía en los almacenes generales, ¿verdad? Entonces ellos emiten un certificado de depósito, el cual acredita, primero, que nosotros depositamos esa mercadería en el almacén, y con ese certificado entonces podemos llegar después a reclamar la mercadería. Luego tenemos el bono de prenda. El bono de prenda es un título de crédito accesorio, porque este depende del certificado de depósito. Si no se cuenta con el certificado de depósito, no puede subsistir el bono de prenda. Por eso decimos que es accesorio, y el bono de prenda solo sirve como para garantía, para prestarlo en garantía de un préstamo, por ejemplo, que nos hagan de dinero, ¿verdad? Entonces podemos poner como garantía prendaria la mercancía que tenemos en los almacenes generales. Y entonces el almacén general es a quien le corresponde, o es el obligado o el autorizado o facultado, como usted le quiera llamar, ¿verdad?, de emitir este tipo de certificado. Tenemos enseguida la carta de porte o conocimiento de embarque, ¿verdad?
La carta aporte es el documento o el título de crédito que se emite en favor de una persona que traslada mercancía vía terrestre. Para eso nos sirve la carta aporte, a diferencia del conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque es el título de crédito que se emite en favor de la persona que pone mercadería para ser trasladada vía fluvial, vía marítima o vía aérea. Luego tenemos la factura cambiaria. La factura cambiaria es un título de crédito emitido en forma física o electrónica. Llama la atención que aunque este código es antiguo, ¿verdad? Pero ya se establecía el hecho de que pudiera emitirse una factura electrónica, la cual que en la compraventa de mercaderías o en la prestación de servicios, el vendedor o prestario de un servicio libra y entrega o remite al comprador o beneficiario de un servicio la factura cambiaria que se emite. Incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o sobre una parte insoluta de la compraventa o prestación de servicios. Vemos que en este tipo de título de crédito también es importante agregar requisitos adicionales a los del artículo 386, y estos los encontramos en el artículo 594 del Código de Comercio, el cual establece que se deben de consignar el número de orden del título librado, el nombre y domicilio del comprador, la denominación y características principales de las mercancías, y también el precio unitario y el precio total de las mismas. De esta manera, mencionando este título de crédito, podemos concluir con este título de crédito la clasificación que encontramos en el Código de Comercio. Lamenté no haber profundizado tanto en cada título de crédito, pero por tema de espacio y de tiempo, si no el video se nos extiende mucho y pues tampoco los quiero aburrir con esta disertación, pero muchas gracias por su atención y espero les sirva de mucho este video. Que tengan muy buenas noches.